Bueno, vamos a saludar y lo pueden ver además de escuchar, como decimos en la transmisión de YouTube, a Javier Romero. Es el abogado de Matías Sherlock. Matías Sherlock fue condenado en los últimos días por la justicia de Chubut. Tiene que ver con los incendios en legislatura. El día en que murieron María Cristina y Jorgelina, en el año 2019. Voy a empezar citando a Facundo Navarro, colega nuestro, trabajador de esta radio, un periodista referente de Madryn y de Chubut, que estuvo en Rawson aquella noche y escribió sobre los incendios en respuesta a el pedido, perdón la introducción larga, Javier, lo voy a tutear, que hace el Ministerio Público Fiscal, ¿no? De la mano de la inefable fiscal Florencia Gómez, que le pidieron 5 años de prisión de efectivo cumplimiento, ¿no? Navarro, nuestro colega, por eso quería empezar por ahí, puso: ¿cómo nos convencen a quienes allí estuvimos que un fulano solo no incendia un lugar como la legislatura? Mientras en ese momento un grupo de policías estaba dentro de la casa de gobierno. ¿Cómo anda Javier Romero? Buen día. Buenos días a usted y buenos días a la audiencia, ¿no? Bueno, primero quiero empezar por el hecho, se conoce, es el incendio en la legislatura, ya fue condenado Goodman por aquel hecho, ¿no? Exactamente. Bueno, primero le quiero preguntar concretamente si prisión de efectivo cumplimiento significa ir a la cárcel. O sea, el Ministerio Público Fiscal de Chubut está pidiendo que un docente vaya tras las rejas literal, ¿verdad? Exactamente. El día de ayer se realizó lo que se llama la cesura. Los debates se dividen en 2 etapas. El primero es si se encuentra la irresponsabilidad penal o no, y después, para el caso que se encuentre, se discute la pena, que fue la audiencia que se realizó ayer. Obviamente, lo que dijo Navarro es una teoría jurídica que se expuso en los alegatos. Ajá. O sea, ¿cuál fue la participación de Sherlock respecto del hecho? Dicho en otras palabras, el hecho hubiera ocurrido con o sin Sherlock interviniendo. Independientemente de que se estableció y se procuró establecer por parte de la defensa que Sherlock no había arrojado ninguna cubierta al incendio. O sea, no había procedido, porque en definitiva todo se resumió en que el Ministerio Público Fiscal lo imputó de avivar un incendio ya iniciado por personas no identificadas en una sola cubierta. Esa fue toda la participación que le imputó el Ministerio Público Fiscal. ¿Lo puede repetir, Javier, esto? Que me parece importante. ¿Qué parte? Fueron varias. No, esto es lo último que acaba de decir, ¿no? ¿Cuál es la verdadera acusación que hacen contra Matías? Bueno, ellos exhibieron un PowerPoint en la acusación. El PowerPoint poseía fotos y texto, y en la parte de texto, cuando hablaba ya del hecho concreto que se le imputaba a Sherlock por parte del Ministerio Público Fiscal, era arrojar una cubierta avivando el incendio que se había producido en la explanada de la legislatura, porque había 3 focos ígneos, vendría a ser lo que se surgía de la prueba: uno que estaba en la puerta de la biblioteca de la legislatura, uno que estaba bien cerca de la puerta de ingreso, y otro que estaba en la explanada, en la parte de las escaleras donde uno ingresa, donde está esa vía para circular los automotores. En esa le imputaron arrojar una cubierta. Y básicamente, bueno, hay varias teorías jurídicas de los bienes escasos, de la creación del riesgo, pero más o menos se coincide en la construcción lógica de el hecho hubiera ocurrido con o sin Sherlock. Obviamente hubiera ocurrido sin Sherlock. Claro. Sin Sherlock, nosotros lo marcamos en un estallido social. Se citó estudios sociológicos que están elaborados por organismos internacionales, ¿no? Uh-huh. Perdón que interrumpa por lo que estoy diciendo. Entiendo que ustedes no dicen que eso no pasó, sino que dicen que, o sea, digamos que lo relativizan la importancia que tuvo la intervención de Sherlock. ¿Lo entiendo bien?
No, nosotros postulamos la inocencia y que Sherlock no arrojó ningún neumático. Sí. Subsidiariamente se dijo, aunque esto hubiera sido cierto, ¿cuál fue la intervención, cuál es la participación esencial que realizó Sherlock para tenerlo considerado como coautor de delito? ¿Me explico? Subsidiariamente se dijo, nosotros decimos y postulamos y se fundamentó básicamente en varios hechos para desacreditar también un testigo que decía, que decía haberlo visto ayer, porque no da los horarios. El momento que el testigo manifestó haberlo ayer no coincidía con las grabaciones en vivo que realizaban los periodistas y subían a Facebook, que ahí figuraba el horario, figuraba un horario totalmente distinto al que establecía el testigo. Nosotros recalcamos todas esas incongruencias para establecer que el testigo no era veraz y asimismo, subsidiariamente, para el caso que usted no lo considera, también tenemos este otro argumento, que es la participación efectiva y cuál fue la importancia de la conducta de Sherlock en el marco de este conflicto social, de este estallido social que sucedió el 19 de septiembre del 2019. Estamos escuchando a Javier Romero, es el abogado de Matías Sherlock. Matías Sherlock es otro docente más condenado en la provincia del Chubut, lo cual ya demuestra un claro rumbo de la justicia persiguiendo a quienes más se han manifestado, esto hay que decirlo así, en cuanto a esta crisis chubutense, sí. Incluso hay una cuestión que marcó mucha preocupación. Que al momento y está establecido, están los audios, o sea, esto no... Sí. Los audios de la audiencia de ayer, que menciona como un agravante su condición de dirigente sindical, por su capacidad de manejar... ¿Quién menciona esto como un agravante? ¿La Fiscalía? Exactamente, es peligrosísimo esto. El problema es lo siguiente, esto también hay que verlo desde un contexto, por decirlo, sociológico, porque estos estallidos sociales, ¿cómo se producen? Esto venía de ¿se acuerdan que estaban pagando escalonado? A los docentes, el sector de los docentes particular ya le debían más de 3 meses, ya había empezado a existir, a darse situaciones dramáticas, había gente que estaba siendo desalojada por falta de pago de las locaciones urbanas, de los alquileres. A todo esto, el 11 de septiembre les habían prometido un bono de 30.000 pesos para paliar la situación, que no se los pagaron. Se los comunicó el 11 de septiembre, el Día del Maestro, unos 8 días antes, y ese mismo día en legislatura se trataba un aumento del 100% de los sueldos del gobernador. Para. Vos me decís, hago la gran Fantino. Ese mismo día, además, el día del incendio, ¿es que se trató ese aumento? Exactamente. Exactamente. Entonces, esto sumado al fallecimiento de las 2 compañeras docentes en la ruta, claro, es la mecha que fue la tormenta perfecta, por decirlo así, que creó esta situación. O sea, fue un incendio. Estos hechos no fueron planificados, fueron totalmente espontáneos, y nos encontramos ante un Estado que tiene que garantizar que esto no ocurra, falla en su cometido de mantener la paz social y de cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores. Ocurre este estallido social y busca reprimir. No buscó en ningún momento decir que esto no suceda más, en ningún momento empezaron a aplicar redes de contención social o empezar un análisis serio y profundo del porqué de estos estallidos. De hecho, unos años después ocurrió el estallido de la megaminería, ¿no? Sí, 2 años después, en el 21. Sí, totalmente. Y vimos en esta línea, lo que vos me parece que lo mencionás por eso, cómo fue sistematizada esa represión de diciembre de 2021. Estamos hablando con Javier Romero, el abogado de Matías Sherlock,
docente condenado después de haber condenado a Gutmann y de haber condenado a Estela Juárez. Sería el tercer docente en este corto periodo que ha sido condenado por la justicia por protestar, básicamente, cuando a la par quienes no cumplen con la ley, por ejemplo, o con garantizar los derechos, por ejemplo, pagar en tiempo y forma un salario digno, siguen en sus puestos tranquilamente. Te quería preguntar concretamente, Javier, si han podido probar que, o por lo menos si no lo han podido probar, porque es difícil de probar, tienen conocimiento o lo pueden afirmar, que había policías dentro de la legislatura cuando se produjo este incendio por el que fue condenado tu defendido. Sí, había una comitiva de unos 8 policías alrededor en ese número. Eso figura porque se aportaron las cámaras de seguridad de legislatura. ¿Y qué significa esto, que hayan estado la policía ahí? Me parece interesante mencionarlo. Bueno, es toda una cuestión. Evidentemente, la policía había sido totalmente desbordada y el tema se desarrolla cuando es muy complejo, por ejemplo, hablar con el diario del lunes, como se dice vulgarmente, lo que ocurrió en ese momento. Justo en ese momento se estaba desarrollando un acampe. Se había decidido que, como la gente del Valle y de Puerto Madryn estaba muy desgastada, sí, que la acampe la realizara la gente de Comodoro, que justamente era el grupo de pertenencia de estas docentes que fallecieron. Exacto. Cuando ocurre la noticia, se enteran, lo que querían era ingresar a legislatura, tomar legislatura para que aparezca algún funcionario. La policía se lo niega y después gente que no está vinculada con el sindicato ATECH o con otros sindicatos, o sea, autoconvocados vendría a ser, son los que inician las acciones de inicio del foco ignio, etc. En ningún momento, cuando declaran los policías, ellos recaban, solicitan instrucción a la superioridad, por supuesto, y les dicen que no se había dado la orden de no reprimir en esa instancia, en ese momento. Bueno, qué barato todo. En cuanto a la audiencia y a la condena, ¿qué nos puedes describir de haber estado todo ese tiempo compartiendo con la fiscalía, obviamente las audiencias? ¿Qué crees que hay? Te lo pregunto en la clave de si crees que esto tiene que ver con un disciplinamiento social, tiene que ver con algo más simbólico que la condena puntualmente a Matías Sherlock, por los hechos que describís, bastante agarrada de los pelos, si te escucho a vos, ¿no, Javier? Y parece un direccionamiento ya decidido de esta fiscal Gómez, que a la par de que avanzan las causas contra manifestantes, cajonea causas de violencia institucional. Es la misma fiscal Gómez que tiene estos antecedentes que nosotros señalamos acá. Fue denunciada en el Consejo de la Magistratura, la fiscal Gómez, por dormir expedientes que tienen que ver con investigar a funcionarios del Estado que no cumplen. Ahora, fíjate qué valiente que es en pedir 5 años y de prisión efectiva para un docente, ¿no? Considerando también, me parece, Javier, que... Dale. Hay un agregado, que sí, uno de esos funcionarios policiales imputados fue el policía que identificó a Sherlock en el debate, el que dijo, yo lo vi tirando una cubierta. ¿Cómo es esto? Uno de los imputados por violencia institucional. Sí. ¿En qué caso? No tengo el caso. Justo nosotros tuvimos la cesura el día martes. Y esa audiencia creo que habría sido el lunes que se suspendió. No sé por qué causa. O sea, uno de los policías que está procesado en otra causa por violencia institucional es el testigo fuerte que tiene la fiscal Gómez para decir, tengo la prueba de que Matías Sherlock, el docente, avivó el fuego, digamos. Ese es un testigo clave. Exactamente. Qué grave todo, Romero. Me parece que
Es así. Pero los detalles que hacen al todo, son todos muy turbios. Sí. Igualmente, vamos a aclarar algo. Aclare. Yo no creo que sea una cuestión de Florencia Gómez únicamente. Yo no creo que sea una decisión unipersonal e individual. Esto No, está claro, pero hay que poner la jeta después. es la función que le toca. ¿Me explico? Pero digo, pero, salvo que la fiscal Gómez lo denuncie, no, me parece que no están apuntando una pistola en la cabeza para que lo haga. No, Bueno, por supuesto. pues si no, nadie tiene responsabilidad de nada. No circunscribamos únicamente a la esfera de la agencia de la delegación Rauso del Ministerio Público Fiscal. No, está bien. Esto forma parte de una política criminal. Sí. Que ha establecido. A ver, es muy claro la señal y el mensaje que se está enviando. Pero esto no es únicamente a nivel provincial, esto ocurre, la judicialización de la protesta, la criminalización del manifestante, sucede en toda la República Argentina, no es únicamente, no somos un caso aislado, es lamentable, pero es así. Sí. Y es muy grave también que ocurra, porque el tema no es que estamos hablando de que en una manifestación que hubo desmanes y hubo saqueos a comercios. ¿Me explico? No estamos hablando de esos robos y esos hechos oportunistas al margen de un verdadero y genuino reclamo social. No, estamos hablando de aquellos que están reclamando genuinamente. Esta es la cuestión. Y nadie se pone a pensar o a analizar o por lo menos a tratar de evitar que hechos como estos, o sea, ¿qué es lo que motiva que toda una serie de trabajadores, porque no únicamente estaban los docentes en los hechos del 19 de septiembre? No, era claro. Era una multitud multisectorial y muy diversa. O sea, ¿qué motiva? Nadie se preguntó, ¿qué estamos haciendo mal para que más de 1000 personas estén haciendo esto? ¿Me explico? Entonces, y cuando hacen esto, que es culpa de un Estado que no cumple con sus funciones, reprimimos. Digamos, me parece que es como barrer la basura debajo del tapete en este caso. Sí. Cuando usted dice, Romero, que forma parte de una política criminal establecida como una clara señal, eso es textual lo que me dijo hace un ratito, sí. Y usted dice, está bien, sí, este es el rol que le toca a la fiscal Gómez, pero esto es más arriba. ¿Más arriba quién? Sí, después me dijiste que es a nivel nacional y todo, pero hablemos de Chubut. Más arriba de Gómez está el procurador Miquel Arena. Tal cual, no, esto tiene que ser establecido. La política criminal establece el Procurador General de la provincia. Bien. ¿Me explico? Es el que establece, por ejemplo, da lineamientos en el margen de su función, por ejemplo, nos tenemos que oponer a todas las prisiones preventivas en casos de abuso sexual. Una directiva total, que puede ser discutible o no, pero que le corresponde y está en el marco de su facultad. Perdón, pero esto es verdad, además. ¿Cómo? ¿Esto que acabas de señalar es un ejemplo o es verdad? Es un ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Ok. Ya me estaba asustando porque digo, si encima... Es más allá de la autonomía de cada funcionario, él puede dar directivas en lo que hace política criminal. Sí. Y evidentemente ha ocurrido. No puedo tampoco soslayar un tema que en los hechos del 2021 prendieron fuego el Ministerio Público Fiscal de Rauso. En diciembre de 2021 el chubutazo, sí. Claro, el chubutazo. Sí. También incendiaron y con eso hubo la pérdida de prendieron fuego tanto el sector del Ministerio Público Fiscal que tenía la Procuración General en la sede del Superior Tribunal, como también incendiaron la sede del Ministerio Público Fiscal que estaba enfrente a la legislatura. Sí. O sea. ¿Y qué me querés marcar con esto, Romero? No, que yo supongo que a partir de esos hechos han adoptado una política criminal respecto de las manifestaciones de una absoluta mano dura. ¿Me explico? A partir de esas cuestiones. Insisto, que para mí es una aparente justificación, porque está bien, sufrieron daños, se perdieron causas, hubo
un desmedro importante en el servicio de justicia. Pero eso no justifica el actuar tan virulentamente contra los manifestantes y las protestas sociales. Porque, vuelvo a insistir, en ningún momento nadie se pone a reflexionar y a hacer un análisis serio y profundo de por qué ocurre esto y cómo podemos evitarlo. Sí, vos decís nadie del gobierno provincial, de los responsables funcionarios de agarrar el tema, decís. Exactamente. Está bien. Exactamente. Pero, digamos, el Estado tiene más allá de su complejidad, son funciones básicas. Mantener la paz social es una de ellas. Claro. No, pero claro, acá está todo dado vuelta en Chubut desde hace tiempo, ¿no? Es difícil de leer la actualidad chubutense con la Constitución porque está todo al revés, ¿no? Es un Estado que viene constantemente reprimiendo la protesta social. En el año 2018, en el año 2019, en el 2020 empezó reprimiendo, vino la pandemia y lo salvó. En el 2021 metió la minería. En diciembre hizo una represión sistematizada, nos dijo acá, nos dijeron los funcionarios del Ministerio Público, de la Defensoría Pública, perdón. Sistematizada la represión, que está claro que fue así, pero otra cosa es, por lo menos a mí me sigue llamando la atención cuando me lo dice un funcionario del Estado, no es que me lo dice un abogado privado que va a decir, bueno, qué sé yo. Que usted dice alguien que tiene un interés de parte. Claro, digo, de alguna manera, la sí. La Defensoría, tengo entendido que está haciendo el trabajo el sector de violencia institucional, que es un sector que tiene la Defensoría, está haciendo un muy buen trabajo en ese aspecto. Trabajo serio, responsable, en la medida de las posibilidades. De las posibilidades, ¿no? Claro, porque es muy difícil lo que se está viviendo y además me gustaría saber si usted también ya le estamos pidiendo, qué sé yo, una reflexión que por ahí lo excede, pero me parece pertinente. Si también esta lógica que usted marca a nivel nacional, que la vemos, qué sé yo, Jujuy como ejemplo, y muchos otros, pero digo, Jujuy hoy está ardiendo, tiene que ver también con un rumbo, como vos dijiste, un rumbo político de la justicia en cuanto a la conformación del Superior Tribunal. No sé si usted hace o establece ahí una relación o un rumbo marcado con aquel del acuerdo político para aprobar los pliegos, que no es que yo digo porque se me ocurre, digo porque uno de los flamantes ministros del Superior Tribunal se destaca por haber condenado, creo que es el primer juez que condenó a un manifestante por manifestarse justamente. ¿Estoy diciendo bien? Usted se está refiriendo a... A Napolitani me estoy refiriendo. ¿Perdón? A Napolitani me estoy refiriendo. Sí. Mire, a ver... Esto excede por ahí, excede el marco análisis de la causa de Scierdlo. Sí, es verdad. Empecemos, pero ahí ya no voy a hablar como abogado de Scierdlo, sino que me pregunta como un engranaje más de todo el sistema legal. Sí, exacto. Evidentemente, toda designación de jueces de todas las Cortes Supremas, Supremas Cortes, Superiores Tribunales, tienen sesgo político. ¿Me explicó? Por eso tienen un sistema de designación totalmente distinto a los jueces de las otras instancias, que es generalmente un consejo de la magistratura por concurso y oposición. Vamos. Esto es así en esta provincia y en todas las demás, incluso a nivel nación. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son designados por el Senado son designados por el presidente a propuesta del Senado, perdón. Entonces, hay un sesgo político. Mire, Zaffaroni elaboró un libro a partir de una serie de conferencias de criminología que se llama La Palabra de los Muertos. El ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni. Y habla. Sí, lo escuchamos seguido acá. Él habla dice, toda sentencia es un ejercicio de poder político. Claro. ¿Me explico? Toda sentencia es un ejercicio de poder político. Dependerá del sesgo político, de las ideologías y de las tendencias en su momento.
pero toda sentencia es un ejercicio del poder político represor punitivo del Estado. Es así. Es así. Yo supongo, y esto, entiéndase bien, yo no estoy criticando la capacidad de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia ni nada por el estilo, es decir, aclaremos esa cuestión. Evidentemente, en este contexto, estas designaciones fue un ejercicio del poder político que tomó esta determinación de vamos a tener este poder judicial cuyos integrantes que están a la cabeza correspondan a estas tendencias. ¿Me explico? Se explicó perfectamente. Tengo una pregunta más para Romero y después me gustaría que él resaltara o dijera algo que quisiera para el cierre. Pero antes, cortito, acá la producción nos puso a la mano un registro de lo que se vivió aquella noche. El registro es propio. Nosotros, como sabe, la Radio Escuela Namuncurá tiene una política de darle cobertura a este tipo de situaciones muy marcada en cuanto al tema de educación y en cuanto al tema de violencia institucional y derechos humanos, cosas que confluyen en aquella noche de septiembre de 2019, si no recuerdo mal. Es cobertura, o fue cobertura de nuestro colega Facundo Navarro. Esto es un poco lo que se vivía en Rawson. Lo vamos a poner con audio. Le pido si tiene unos segunditos, Romero, para pasar por ese registro de archivo. Una pequeña aclaración. Sí. Los hechos de represión se dieron con los sucesos de esa misma noche, pero en Casa de Gobierno, que de eso no estaba acusado Sherlock. Exacto. No, digo, sí, está clarísimo. Quiero pasar por ahí para que vea, para que la audiencia, sobre todo, recuerde y vea el clima que se vivía en Rawson, en donde terminan condenando exclusivamente por todo eso que pasó a 2 docentes. Es así, ¿no? En número frío, en definitiva. Porque no hay ningún policía apartado por violencia institucional. Los funcionarios responsables siguen ocupando sus cargos. Los únicos condenados por aquellos hechos son 2 docentes. Antes el secretario general Gutman y ahora también el dirigente de ATECH, Matías Sherlock. Pasamos un cachito por aquella noche. Que era delegado de base, era delegado representante de escuelas. Encima, claro. Ese era el caso. ¿Lo tenés, Marcos, en punta? Dale. Comenzaron ahora a tirar balas de goma. Es un grupo de aproximadamente 7 u 8 efectivos de infantería, quienes están cubriendo ahora la zona de la puerta secundaria, mientras siguen ardiendo algunas de las ventanas de de la Casa de Gobierno. La policía que está ahí se pueden escuchar los disparos de goma. Comienzan a bajar más integrantes de infantería. ¿Estamos? Bueno, ahí se escuchaban cómo detonaban los disparos de bala de goma, ¿no? Esto, como bien señaló el abogado Romero, es en Casa de Gobierno, en Casa de Gobierno ahí en Rawson, misma noche, quienes estuvimos en Madrid éramos un montón esa noche, no sé dónde estuvo usted, Romero, pero fue impresionante cómo, por el dolor que había provocado la noticia de las docentes, la gente se lanzó a la calle espontáneamente, no había ningún lugar citado, no había ninguna... Después tal vez sí, cuando ya éramos muchos, se habrá avisado, estamos acá, pero me acuerdo que fue salir a la calle, ir al centro, acá en Madrid, en la Galesa, y nos reunimos en una ronda con mucha tristeza y dolor,
por el contexto que vos venís marcando, ¿no? Cómo esta política de ajuste en educación, para resumir, se venía profundizando, a su vez que sucedía este hecho que el gobierno presentó como un accidente y punto, ¿no? Pero que estaba enmarcado en una clara lucha, en un contexto de lucha y de reclamos, ¿no? Y esa noche es la que sucede lo que sucede, por lo que fue condenado Goodman, ahora el docente Matías Sherlock. En el contexto de ese ajuste es que también por protestar fue condenada la docente Estela Juárez, y hay otros casos, tal vez no vinculados directamente, bueno, no con esa noche, y tal vez no con la protesta docente en sí, pero que son docentes y están procesados también por diferentes manifestaciones. Quería hacer esta salvedad, Romero, dejarle el lugar para que usted agregue, enfatice lo que desee, y bueno, la última pregunta que quería hacerle es si hay algún precedente de una condena que termine en cárcel para un docente en Argentina. Mire, sinceramente no he encontrado hasta ahora. O sea, sería un nuevo hito chubutense si sucediera. Igualmente hay que tener en cuenta dos cosas. A Goodman también le pidieron 5 años. Sí. ¿Me explico? Por básicamente los mismos hechos. El tema es que este juicio se desdobló, se hizo primero con Goodman porque a Sherlock le habían otorgado el beneficio de la suspensión de juicio a prueba. Que después Fiscalía impugna, va al Superior Tribunal, el Superior Tribunal revoca esa decisión y regresa a la instancia. Y por eso se hace el juicio. No lo tenía este dato. Romero, ¿le gustaría agregar algo? Básicamente, por los mismos hechos y por la misma causa, que también una de las cuestiones que se solicitó a los fines de la mensuración, de mensurar la pena, no únicamente a los efectos, el tema de igualdad ante la ley. No le llego a comprender lo que quiere señalar. Digamos, esto es la misma causa que la de Goodman. La misma causa era la misma acusación. Sí. Se hizo en distintos tiempos por la cuestión de que a Sherlock le habían concedido la suspensión de juicio a prueba, que después eso es impugnado ante el Superior Tribunal, y el Superior Tribunal revoca esa decisión y ordena que se lleve adelante el debate. ¿Me explico? Sí. Entonces así. Sí. Por eso es. Pero es la misma causa, la misma pieza de acusación, lo mismo todo. Ah, ok, está bien, ahí le entendí. Entonces, habiéndose condenado a Goodman, que tenía, según la óptica del Ministerio Público Fiscal, ¿no?, una participación mucho más relevante que la de Sherlock, se solicitó la aplicación del principio del derecho de igualdad, digamos, que aplique la misma condena que le aplicaron a Goodman, es decir, 3 años en suspenso. Igualmente, o le pregunto si usted puede apelar la condena o lo de culpabilidad no se puede apelar. No, sí, por supuesto. Ah, ok. Una de las bases del Estado de Derecho es la revisión de las decisiones judiciales. Está bien, sí. Me había quedado ahí como usted. No, lo que pasa es que en el marco del debate de pena de la cesura, sí, se discute, ya habiendo el juez dictado el veredicto de culpabilidad, sí, entiendo perfecto, se determina qué pena. Entonces, en ese estricto marco se discute cuál es la pena que corresponde. No es que yo esté de acuerdo con la condena. Se entiende. Sí. Me parecía necesario aclararlo. No, perfecto. Romero, ¿algo más que quiera resaltar? ¿Qué le parece lo que, si suponiendo que alguien acaba de prender la radio, lo está escuchando, estamos hablando con el abogado de Matías Sherlock, condenado este docente por los incendios en la legislatura la noche en la que murieron María Cristina y Jorgelina en un accidente de tránsito, en aquellas protestas de septiembre del 19. ¿Qué es lo que debería escuchar, como para cerrar la entrevista, quien no conocen demasiado cómo se desarrolló el juicio y la importancia que esto tiene? Bueno, es casi tragicómico, porque cuando uno observa la prueba que se desarrolló y se produjo en el debate, estaba clarito en las cámaras de seguridad, estaba perfectamente identificado quiénes iniciaron en el incendio. Pero a su vez no están ni investigados, ni procesados, ni condenados los que iniciaron el incendio. Solo quienes instigaron o avivaron esa llama, que son Goodman y Sherlock, entiendo bien. A ver,
A Yerlo le imputan arrojar una cubierta. Eso es todo. Y eso fue suficiente para tenerlo como coautor del delito de incendio. Claro. O sea, esta es la cuestión. Estamos hablando. Están todas las cámaras de seguridad, están todos los medios, se hicieron pericias escopométricas para identificar a Yerlo conforme la foto. Esto todo también en un marco de que también se dijo y también se estableció y también resolvieron en contra, en un marco de trabajo de inteligencia previa por parte de la policía, que por la ley de inteligencia nacional únicamente pueden realizar esas tareas con autorización de un magistrado o por delegación de una autoridad federal, que no lo hicieron. Entonces, no le entiendo bien eso que usted quiere resaltar, disculpe. A ver, se invierte y se gasta tiempo para identificar a un docente y no en todos los demás. Ah, está bien, claro. Sí. ¿Me explico? Habiendo también, teniendo en cuenta que acá hubo tareas de inteligencia, acá había gente, en las marchas había gente filmando, en los techos había gente filmando, que no están identificados como prensa y tampoco estaban identificados como policía, no se sabía quién era. Los testigos son todos contestes, manifiestes y unánimes que el fuego se inició por gente que no estaba afiliada a ningún sindicato y también muchos testigos manifestaron que en el momento más álgido de las llamas, el más intenso, había gente encapuchada en una noche que hacía bajo cero, una noche con un frío tremendo, gente sin la remera puesta, usando para ocultar su identidad, digamos. Que ellos ingresaron a la legislatura y tiraron un par de muebles ahí al foco ignio que estaba desarrollándose. O sea, todo esto no se investigó. Bueno, a su favor, o para complementar lo que usted está señalando, en el anterior juicio a Goodman, o sea que es el mismo caso por lo que usted señala, quedó bien claro por la declaración de un policía que es una actividad que esta de inteligencia evidentemente a todo es ilegal, cotidiana, común, ¿no? Sí. Aceptada por la misma policía, que incluso, me acuerdo que en el juicio a Goodman, un policía confesó la orden que recibió, deja que se queme lo que se tenga que quemar, digamos, ¿no? Me acuerdo clarito. Bueno, en lo de Yerlo también. Claro. En lo de Yerlo también. Lo que pasa es que, bueno, ahí se dijo, para no provocar un daño en las personas en la represión que se podía haber ocasionado. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? ¿Me explico? Es muy difícil. Estamos jugando con la cancha muy inclinada, ¿no, Romero? Sí, no, totalmente. Totalmente, porque aparte se crea una suerte de sentido común. Sí, se aspira a eso, claro. Se aspira, o sea, por parte se trata de formar a la opinión pública de determinadas cuestiones y se oculta todo lo demás. O sea, no hay una equivalencia de opiniones, predomina una. Porque dicen los responsables del incendio de legislatura. Sí. No, nunca se analizaron ni las causas, ni quiénes intervinieron, no se investigaron a quienes iniciaron el fuego, ni a quienes provocaron los daños, porque aparte había daños de pedradas, había daños de todo tipo, ocasionados por gente que no pertenecía a los sindicatos. ¿Quién era esa gente? ¿Qué estaba haciendo ahí? Muy turbio todo, Romero. ¿Algo más que quiera agregar? Gracias por este tiempo. No, nada más. Gracias por la entrevista. Que tenga buen día. Ahí pasaba Javier Romero, abogado de Matías Sherlock. Matías es un docente condenado, otro docente condenado en Chubut, después de Goodman, después de Estela Juárez. Es por los hechos sucedidos en Rawson, la misma noche en la que murieron en un accidente de tránsito Jorgelina y María Cristina, dos docentes que están participando de las protestas
eran de Comodoro y estaban volviendo de Rawson. Acabamos de hablar con el abogado que señaló claramente el accionar de la fiscal Gómez. La fiscal Gómez pide que este señor, este docente, Matías Sherlock, vaya a la cárcel. Quiere que vaya a la cárcel por arrojar una cubierta a un incendio ya iniciado, según las pruebas que tienen, según la fiscal Gómez. Qué sé yo, andás a ver, ¿viste? Es la misma fiscal denunciada al Consejo de Magistratura por cajonear causas de violencia institucional. Esa misma fiscal Gómez, que está con denuncias también por violencia de género para con el fiscal Rivarola. Ese es un poco el resumen, Gómez, de la justicia de Chubut. Dura con los débiles, durísima con los débiles, recontra dura con los débiles y tibia con los poderosos. Desde Obreros Unidos, 1201, Ciudad de Puerto Madryn.